Clases de antropología. Por favor, ante cualquier duda, pregunta, por favor, háganmela saber para que podamos detenernos y platicarlo, ¿va? De mientras vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi Tinieblas de mi corazón. corazón, Dame fe dame fe recta, recta, esperanza esperanza cierta, cierta, caridad caridad perfecta, perfecta, sentido y sentido y conocimiento, conocimiento, Señor, Señor, para que para que se cumpla tu cumpla tu santo y santo y veraz veraz mandamiento. mandamiento. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias por el don de la familia, de la amistad, de la fraternidad. Te encomendamos en nuestras oraciones a los que más necesitan de ella, por los que hoy van a morir, por todos aquellos hermanos que están en los hospitales, por los que están padeciendo la enfermedad terminal, por los que no tienen que comer, donde dormir, para que tú, Señor, suscites corazones buenos que puedan asistirles. Te pedimos, Señor, por todos los que no creen en ti, para que nos hagas a nosotros testigos vivos de tu evangelio en medio de ellos. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bueno, el día de hoy vamos a retomar lo que platicábamos la sesión pasada referente a antropología teológica. Trataremos de hacer una distinción entre la antropología, digamos, común y corriente, llamémosla, la ciencia como tal, la disciplina de la antropología, versus la antropología teológica, que por ahí compartí unas lecturas en el Classroom. Una en particular era para hoy, ¿verdad? De Luis Ladaria, en la que pues nos ayuda a precisar un poquito más, ¿no? ¿Cuál es el objeto de la antropología teológica? Eh, Me atrevo a decir incluso qué es la antropología teológica y por qué, porque al final de cuentas, cuando se le agrega ese adjetivo de teológica, no solamente pues es un discurso del hombre, ¿no? Sino de una u otra manera, pues podemos decir que, pues bueno, interviene ahí Dios, ¿verdad? En ello. Si ustedes me permiten comenzar con algo muy bonito, creo yo que es muy bonito. En los cursos pasados, ¿no? Ca- Casi siempre creo que, por ejemplo, en teología fundamental, hay una cita en particular que ilumina, una cita bíblica que ilumina el curso, ¿no? Y se hace referencia a la primera carta de Pedro y da razón de vuestra fe a todo el que la pida, ¿no? Es como la cita bíblica que ilumina el curso. En Cristología probablemente sea, ¿y quién dice la gente que soy yo? ¿No? Hacia adelante el apóstol, tú eres Pedro, ¿no? Tú eres Pedro, tú eres el Hijo de Dios, ¿no? Y ya. Y este curso, yo por más que muchas veces trato de decir dónde, ¿no? Y yo he adoptado, por el tema, insisto, de a lo mejor varias ocasiones me ha tocado compartir este módulo, eh, he llegado a la conclusión de pensar en ese momento en el que Jesús está enseñando a la multitud, ¿no? Dice el pasaje del Evangelio, y les dice Jesús a los discípulos, denles de comer, denles de comer. Y algo atónitos, algo así, que hacemos, ¿verdad? Los discípulos
se miran entre sí y pues es que no hay nada que comer, o sea, no hay nada que darles, no tenemos nada, no tenemos nada. Y por ahí se acerca un jovencito y que incluso hasta hay cantitos muy bonitos y le dice, Señor, yo tengo estos panes y estos peces, estos pescados. Creo que en la antropología teológica tendríamos que tener muy fresco ese pasaje, ese joven que ofrece al Señor eso que tiene, no más. Yo tengo esto y tengo esto, Señor. El Evangelio dice que alcanzó y que sobró. Y en antropología, lejos solamente de aprendernos, yo insistiré que estos cursos en CEFEL, lejos de ser tan rigurosos, decir, vamos a aprendernos la exégesis, tratamos de que los hagamos parte de la vida, más en los laicos, que muchos a lo mejor no van a profundizar tan a fondo en las materias, pero si tenemos en consideración ese joven, en este módulo, insisto, que no tiene más que eso, Señor, yo tengo estos panes, tengo estos pescados. La semana pasada les decía, creo que todo comienza cuando uno logra ser incluso transparente consigo mismo. Cuando uno delante de Dios logra ser transparente. Señor, esto soy yo. Esto soy yo. No hay más. Haz todo lo que tú quieras conmigo. Le sacaba yo a colación a Francisco de Asís. Señor, ¿qué quieres de mí? Pregunta fundamental en la vocación y en la experiencia de Francisco. ¿Qué quieres tú de mí? Porque probablemente nosotros somos seres muy limitados, con una personalidad, algunos somos muy sociables, unos somos muy afables, otros somos muy gruñones, otros, pero con lo que somos, Señor, yo tengo esto, yo soy capaz de dar esto. Si tú quieres, aquí está, transfórmalo, lo pongo a tu servicio. Y cuando uno hace eso es después del ejercicio de tratar de entenderse a sí mismo. Por eso, no sé, los hermanos religiosos nos lo podrían compartir, pero por ejemplo, para llegar a ese sí definitivo en los votos perpetuos, incluso los hermanos de la OFS, etcétera, bueno, pero más riguroso con los religiosos, se lleva todo un proceso de acompañamiento, de discernimiento, tantas etapas formativas, para que desde el inicio estés tú en la capacidad de conocerte, de saber cuáles son tus intenciones, de saber dónde está el corazón, saber cuáles son nuestros puntos débiles. Y ojo, a lo mejor no que sea, ay, no, soy así, mejor me voy. No, es un punto débil, sí, a lo mejor es nuestro tendón de Aquiles, pero tener la posibilidad y la capacidad de trabajarlo. Porque aún con eso Dios te llamó, aún con eso Dios nos llama. Dios nos llama, ay, sí, es que mira, este es bien bueno, este sí hace, no, el otro no sabe ni pintar, ese no sabe ni cantar el Padre Nuestro. Dios probablemente no se fija en esas cosas. Dios nos llama
con todo lo que somos nos llama. Necesidad y tarea imperante, ¿verdad? Para cada uno de nosotros, como dice la Daria, reconocer cuál es nuestra vocación, reconocer cuál es la vocación a la que Dios nos ha llamado, pero exige mucha dedicación, exige ser honestos con uno mismo, ser honestos delante de Dios, no andarnos engañando ni engañando a Dios, es completamente desnudarnos frente a Dios. Señor, esto soy yo, este hombre soy yo, estos son mis panes, estos son mis peces, esto soy. Es esa actitud del jovencito que se acerca a Jesús. Esto tengo, Señor, esto tengo. ¿Te sirve? ¿No? Es como decir, Señor, mira, aquí hay algo. ¿Funciona? Y el evangelista lo retrata de una forma maravillosa. Les dieron de comer a todos y sobraron tantos canastos. Cuando nosotros nos dejamos iluminar a la luz, ¿verdad? A la luz de Dios, a la luz del Evangelio, cuando en una actitud de transparencia, de humildad, ponemos al servicio de Dios y de los hermanos lo que somos, pues claro que sale mucho y sobra mucho. Son más talentos reunidos, son muchos panes y muchos peces al servicio de todos. Pero exige una capacidad, insisto, de ser muy transparente consigo mismo, con uno mismo, ¿verdad? Esto tengo, esto puedo dar, esto soy, te lo ofrezco, lo pongo a tu servicio. Porque si no, entonces el hombre solamente se está dando a tole con el dedo, ¿no? Nos estamos haciendo tontos. Señor, esto exige la capacidad y queda importante que incluso ahorita que estamos en el marco de la cuaresma, lejos de pensar en solo ayunos, abstinencias y penitencias, el tiempo tan bello que es para que uno reflexione en sí mismo, para que uno indague en el corazón, revise en la vida, para que uno se ponga a pensar, ¿dónde está esto que me hace daño? ¿Dónde está esto que no me deja avanzar? ¿Dónde está esto que no me deja sentirme libre, pleno? Porque pues son tantos días, ¿verdad? Escuché por ahí una humildad de uno de los frailes de la provincia y me encantó. Siempre es muy directo y muy preciso en cómo habla. Eh, y me encantó cómo lo dijo, ¿verdad? Pues no hay necesidad de que te formes a la ceniza, ¿verdad? Porque ese signo no dice nada, en tanto que estos 40 días no vas a hacer nada, solamente, pues por cumplir. No, pues decía él, no es pecado no ponerte ceniza. Al contrario, sería pecado ponértela y que no hagas nada estos 40 días. Y estos días, si nosotros los aprovecháramos, sería para eso, para indagar, para indagar en nosotros mismos, en revisar dentro de nosotros mismos si hay algo que tengamos que aprender a desaprender. Me encanta esto, ¿verdad? Algo que tengamos que aprender a desaprender. Aprender lo ya aprendido, y aprendido con H y sin H. De eso que nos hemos aprendido, que nos hemos, ¿verdad?, agarrado y esto, y luego no queremos cambiarlo, no queremos ir adelante porque nos da ese miedo de dejarlo. Para que al final de cuentas, cuando lleguemos a la Pascua, pues lleguemos plenos, ¿verdad?
lleguemos al menos con un pasito más. Ya dimos otro pasito, a lo mejor no estamos pulidos completamente, pero esta cuaresma logré esto. Llego a la Pascua, sí, me falta trabajar más y más, pero ya pude vencer esto, ya pude hacer esto, ya me reconcilié con mi hermano, ya me reconcilié con mis hijos, ya, qué sé yo, ¿no? Ya que voy con todo esto, porque la antropología teológica, o al menos lo que pretendo estas sesiones, sí dar los conceptos, sí explicar los conceptos, hablar de la antropología, hablar de la gracia, hablar del pecado, hablar de, etcétera, ¿no? Pero si todo eso en nosotros, ¿verdad? No lo reflexionamos en nuestra vida diaria, si eso no lo hacemos parte de nuestro día a día, pues se quedan simplemente en unos conceptos aprendidos, en aprender cuál fue como la historia, este, quién empezó a hablar de la gracia, que si Santo Tomás, que si San Agustín, de nada funciona. Creo que este módulo nos acerca un poquito más a eso, a desnudarnos, a tratar de vernos por dentro, tal vez de revisar la historia, tal vez de revisar nuestra historia, revisar en dónde, ¿verdad? Hay un punto de ruptura. Y a lo mejor que tratemos de enmendar ese punto de ruptura, reconciliarnos con esa parte de la historia, para que vayamos así, Señor, yo tengo esto, yo soy esto, yo soy esto. Si quieres, aquí está. Y estoy seguro que el Señor dirá, ¿verdad? Lo tomará, sobrará. Esa es la cita que yo creo personalmente, ¿verdad? Que puede iluminarnos este módulo. Ténganla en la mente, ténganla fresca, ¿verdad? Ténganla en la cabeza. Y quizá cada sesión digas, creo que sí, creo que nos vamos acercando a él, ¿verdad? Para que cada uno de los temas que vamos a ver, pues no queden así solamente como de, pues, ¿de qué habla? ¿Quién sabe? ¿No? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Hablen ahora o callen para siempre. Sí, ¿nos puede por favor decir cuál es la cita otra vez? Te la busco porque no la tengo a la mano. Ahorita Ah, se me vino a la mente. gracias. Ahorita te la doy. A ver, ahí está. ¿Vemos la pantalla? Sí, ¿verdad? Sí, Va, permíteme. Aquí nos vamos a centrar. No se me olvidé. Ahorita se las paso. Ay, perdón. Le piqué donde no era. Ahí está. Bueno, el día de hoy vamos a regresarnos a, bueno, me voy a basar en esta lectura que les proporcioné de Luis Lavaria, de Antropología Teológica, Precisión del Concepto. Haré algunas notas adicionales, al final unas conclusiones, y esto con la intención, insisto, de tener la posibilidad de entender, ¿verdad?, qué es la antropología, qué es la antropología teológica, por qué nos interesa a nosotros en estos módulos, ¿verdad? Digo, porque podemos saltarnos la materia, la verdad. Pudiéramos saltarnos la materia y ya, pero no, porque nos da la posibilidad incluso del siguiente módulo que llevan, que es moral fundamental, tener bases más sólidas, ¿no? De entender, ya entiendo por qué se habla del pecado, por qué el hombre, etcétera, etcétera, ¿va? Bueno, cuando nosotros pensamos en qué es la antropología, decimos que la antropología pues es esa disciplina que estudia el ser humano. Ahí, hasta ahorita ahí me voy a quedar. La antropología teológica, incluso en el texto que yo les proporcioné, nos habla que no, la teología no está peleada incluso con estos saberes. ¿Por qué? Porque al final de cuentas todos
tratamos de hablar del hombre. Todos hablan del hombre. Todos tratan de dar un aporte. Pensemos la antropología, la sociología, la filosofía. Todas estas materias, todas estas ciencias, todas estas disciplinas, claro que se preguntan, a lo mejor cada uno a lo mejor lo va a abordar de diferentes maneras. La psicología pues va a tratar de entender lo que es el hombre a partir de la psique, ¿verdad? ¿Qué pasa en la cabeza? ¿Qué pasa en la historia? ¿Verdad? Tratar de reconstruir un poco, ¿verdad? Lo que es el hombre a partir de sus conductas, etcétera. La filosofía, pues lo mismo, ¿verdad? Los filósofos están cuestionando la pregunta básica de una u otra manera, ¿qué es el hombre? ¿Qué hace el hombre aquí? ¿Cuál es cuál es el fin de que el hombre exista, ¿verdad? Entre otras tantas preguntas que continuamente los filósofos están haciendo. Pero la, la, la antropología como tal, no, antropos, hombre, logos, estudio, el tratado, ¿verdad? El estudio, el tratado del hombre. Y esta antropología, evidentemente, pues trata de eso, de estudiar al hombre en sus distintos entornos, de las distintas perspectivas. Quizá la pregunta principal, ¿verdad? ¿Qué es el hombre? Más adelante daré algunas, eh, quizá, tareas que hoy tenemos como, ¿cómo decirlo? Como, eh, pues sí, como tareas, ¿verdad? Como desafíos que tenemos en la actualidad desde la antropología teológica incluso, porque pensemos, no sé, voy a traer a colación un poquito lo que sucedió o lo que muchos vimos en las redes sociales esta semana. Incluso hoy en la semana se hablaba de estos jovencitos que adoptaron un término de los Terians, ¿no? Llama mucho la atención, eh, porque la antropología se pregunta qué es el hombre, pero incluso hoy parece ser que está desdibujado, entra en conflicto pensar qué es el hombre. ¿Por qué? Porque pues hay nuevos conceptos, hay nuevas formas, hay nuevas corrientes. Todavía hace unos años, ¿verdad? Es más, pensemos el tema LGBTQ+, ¿no? Todavía en los años 80, en los años 90, era un tema que en la sociedad era muy satanizado. El hablar de esos temas prohibido y dejen tú lo prohibido, ¿verdad? El pensar tener en la familia, ¿cómo? Eso es abominación. Han pasado tantos años y hoy el tema se habla con mayor, ¿verdad? Fluidez. La misma iglesia, hablemos desde la iglesia, ya no le tiene miedo a hablar a estos temas, más o menos, pero bueno, digamos que no. Ya tiene, incluso empieza a, a tener, bueno, desde que yo era fraile, había un grupo ahí en Santa Úrsula que era de pastor, bueno, no en Santa Úrsula, ahí en la zona sur de la Ciudad de México, una pastoral con personas de la comunidad LGBT. Pero ya es un tema que hoy se habla con mayor fluidez. Pero pensemos de hace unos años para acá, dentro de este tema, hay muchos otros subtemas, llamémosle así ahora. Hay muchos subtemas que la identidad de género, ¿verdad? Ha salido ahí la cuestión de que si eres no sé qué, que si te gusta tal, etcétera. Varias subcategorías, ¿no? Por así decirlo. Y que son complejas de entender.
son complejas. Pensemos que Sí, hoy tienes razón. el feminismo, por ejemplo, de incluso, es algo que nos replantea el concepto de hombre. Dirán, ¿por qué? Porque claro, el feminismo replantea mucho el concepto de hombre. Y es algo que hoy, de una u otra manera, fomenta, ¿verdad? Que ese discurso que ya habíamos aprendido, ¿no? Que parecía ser que ya era algo, así es y así es, ¿no? Hoy las respuestas han cambiado a la pregunta, dirían por ahí. Hoy las respuestas han cambiado a la pregunta. Antes probablemente, ¿cuánto es esto? Pues esto, punto. Pero hoy hay tantas nuevas vertientes, hay nuevos temas que de una u otra manera nos están llevando a replantearnos el problema, es decir, la pregunta. Insisto, por un lado a lo mejor esto, la cuestión de la identidad de género, el feminismo, entre muchos otros temas. No quiero decir que solo esos, muchos otros, que hacen, ¿no? Pues que decíamos, el hombre es esto, esto así, o que ya la ciencia parecía ser que ya, ¿verdad? De una u otra manera había dado las respuestas, pues no, hoy fíjate que sucede que está esta persona, ¿no? Que su historia es esta, que está en este medio, y hoy parece ser que el hombre se concibe diferente, ¿no? Insisto, lo que sucedió esta semana, o al menos yo me enteré esta semana, creo que sí, esta cuestión de los chavitos que se creen Terians o se llaman Terians, ¿no? Y que se identifican con un animal, ¿no? Que se identifican con un animal. Esto es un problema, ¿no? Y lo mejor algunos hablarán desde lo despectivo, estás mal de la cabeza, no sé qué. No, no, no. Esto nos habla, sí o sí, de un grado de descomposición social, de un grado, ¿verdad? A dónde nos está llevando lo que estamos viviendo en la actualidad, que pues hoy yo me puedo identificar, pensemos, ¿no? La cuestión de identidad de género. Si yo hoy me concibo como una mesa, pues yo quiero ser una mesa, ¿no? Si yo quiero ser hombre o mujer, pues deliberadamente puedo decirme yo soy mujer. Si yo me concibo como perro, pues soy perro. ¿A dónde vamos? Que hoy las preguntas, ¿verdad? Que los antropólogos tendrán que hacerse, ¿verdad? Son diferentes a las que se hacían en los años 80, en los años 90, porque la evolución, ¿verdad? La evolución de la humanidad, ¿verdad? Lo que vamos viviendo nos va llevando a preguntarnos cosas distintas. Por ejemplo, hay este texto que es una maravilla, es de Samuel Ramos, se llama El perfil del hombre y la cultura en México, y yo lo tengo con colección austral. Este texto hace un análisis, un estudio del mexicano. Es una verdadera cosa maravillosa, yo se los recomiendo mucho, el perfil del hombre y la cultura en México. Sin embargo, si hoy tú dices el mexicano que es, probablemente esto ya está obsoleto. Probablemente ya digas, eh, híjole, Samuel Ramos, ya te quedaste corto. Pero ¿a qué voy? Lo que antes los antropólogos, los que se dedicaban al estudio, ¿verdad? Y planteaban probablemente algunas respuestas. Quizás esas respuestas hoy no nos digan mucho, porque el hombre ha cambiado. ¿El qué es el hombre? ¿No? Hoy las feministas a lo mejor dirán, pero ¿por qué tiene que ser el hombre? ¿No? ¿Por qué tenemos que hablar del hombre? Hace unos años nosotros no nos preguntábamos, ¿verdad? Probablemente que si hombre o mujer, decíamos el hombre, ¿no? En nuestras clases de la primaria, ¿no? A final de cuentas teníamos conocimiento de que se englobaba al género humano, ¿no? Al ser humano. Hoy algunos dicen,
¿Por qué tenemos que ponernos todos el adjetivo de hombre? ¿No? Las preguntas de qué es el hombre, ¿no? Esto que, insisto, la antropología trata de estudiar al hombre y lo estudia desde todas las perspectivas, la biología, la cultura, lo social, lo filosófico, lo psicológico, ¿no? Hay ciencias en específico que se dedican a ello, ¿no? Antropología social, antropología no sé qué, la biología. Tratamos de entender qué es el hombre. Esa es la pregunta clave, ¿qué es el hombre? Los filósofos probablemente van más allá. ¿No? ¿Qué es el hombre? ¿Para qué fue creado el hombre? ¿Cuál es el fin del hombre en este mundo, verdad? Todos tratamos de responder, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué está aquí? ¿No? Tratamos de analizar al hombre, insisto, como ese ser cultural, histórico, corporal, social, desde todas sus dimensiones. Pero ojo, en este caso, al hablar de antropología como tal, pues no parte necesariamente de la fe. Para eso está la antropología teológica, ¿verdad? La antropología teológica, nos dice Luis Ladaria, es esta parte de la teología dogmática. Recordemos que si dividimos la teología, ya les explicaron eso en su primer módulo, hay teología sistemática, teología dogmática. Bueno, la antropología teológica está dentro del grupo de la teología dogmática, que estudia al ser humano a la luz de la revelación de Dios en Jesucristo. Aquí la Daria nos la pone pues algo sencillo y ya lo platicamos la clase pasada. Cuando hablamos de antropología teológica, es el estudio del hombre, ¿verdad? A la luz de la revelación. Incluso yo se los decía así, pensemos, ¿no? Cuando le agregamos el adjetivo teológica, ya nos está refiriendo que tiene que ver con algo de la revelación. Se los decía yo, toda teología, si hay algún discurso que no parta de la revelación, es todo menos teología. Cuando aquí nosotros pensamos la antropología teológica como una parte de la teología dogmática, y recordemos, la teología dogmática, pues es esta parte de la teología que estudia, que se centra en los conceptos dogmáticos de la fe, es decir, en las verdades de la fe, en lo que nosotros creemos, ¿verdad? Entonces, la antropología teológica se va a centrar en ver lo que el hombre es a la luz de la revelación, lo que el hombre es delante de Dios, lo que va, es decir, va a estudiar lo que el hombre es en relación con su Dios. Los otros partirán, sí, de la psicología, de la cultura, de lo que ustedes quieran. Ojo, Luis Ladaria es insistente en decir, no hacemos a un lado esos saberes, para nada, porque al final de cuentas estos también nos ayudan, nos dan pistas, ¿no? Es como decir, la teología es la única verdad en la vida, pues no, al final de cuentas la teología también es una explicación más, ¿verdad? Es una reflexión más, es un discurso más. E incluso la teología misma, en su primer módulo, les hablaron, ¿verdad? Hacemos uso de otras disciplinas, otras ciencias que nos ayuden a complementar nuestra reflexión, ¿no? Echamos mano de la antropología, de la sociología, de la filosofía, estos saberes que nos ayuden a estructurar mejor nuestro discurso. Bueno, en este caso, pues también es lo mismo. La antropología teológica no va a echar de menos, por ejemplo, leer este texto de Samuel Ramos. Ah, bueno, vamos a ver qué me puede aportar a mí. Ojo, no es esto. ¿Qué me puede aportar para entender al hombre? Pero este hombre, a su vez, que está, ¿verdad?
por ejemplo, aquí nos habla del sentimiento de inferioridad que los mexicanos tenemos, de nuestras pachangas, etc. Bueno, nos habla muchas cosas del mexicano, desde el perfil del mexicano. A la luz de la fe, este ser pachanguerito, ¿no? Pues es un hombre que le gusta la fiesta, es un hombre, ¿verdad? Un mexicano, una mexicana que le gusta celebrar el 12 de diciembre, la fiesta, la mamá. Ah, bueno, nos dan pistas, ojo, ¿verdad? Nos dan pistas. Pues la antropología teológica va mucho más allá, porque trata de observar quién es el hombre ante Dios. Traigan a colación lo que les decía. Señor, yo tengo esto, Señor. Y les hablaba yo de esta actitud, ¿verdad? Incluso de la, para con nosotros, de ser honestos, de ser transparentes delante de Dios. No tener actitudes farisaicas, ¿cómo se dice? De fariseos, pues. Actitud de fariseos. Ay, Señor, yo en la iglesia, mira, yo soy el que más canto, el que más rezo, que paso a comulgar. Eso queda en algo externo. Dentro de aquí, ¿qué pasa? ¿Cómo me concibo yo delante de Dios? Yo aquí voy a hacer, ay, ¿por qué me salió? Este, voy a hacer un paréntesis. Quizá me ventilo un poco. Yo recuerdo mucho cuando estaba yo en Santa Úrsula, en los estudios ahí de la filosofía y la teología. En algún momento pasé por un momento de crisis muy, mm, pues yo diría que fuerte, pero existencial era más, ¿verdad? Y yo recuerdo que estábamos de repente en la oración en esa capilla que es una caja gigantesca, es grandísima, para 10 monos que vivíamos ahí, rezábamos ahí. Te sientes chiquito, te sientes pequeño. Y con lágrimas en los ojos muchas veces yo le decía a Dios, ilumíname, en verdad, Señor, ilumíname a ver por dónde va esto, por dónde va el camino. Mi corazón probablemente de repente estaba en otro lado. Y uno delante de Dios tiene que ser eso, transparente. Señor, ¿para dónde? Esto soy, esto puedo hacer, esto puedo dar. Muéstrame tú para dónde, por dónde va la cosa, ¿verdad? Porque si no, ¿verdad? Podemos ir por el mundo así, haciendo lo que yo según creo, pero es pedir a Dios mucho que nos ilumine el camino, por dónde hay que ir, dejar que Dios hable, dejar que Dios nos diga, que Dios ande, ¿verdad? Que Dios ande en la azotea, sentir los pasos de Dios, escucharlos, porque a veces como el chiste, Dios habla, Dios dice, Dios te manda, y a veces piensas que Dios va a bajar en una nube, te va a hablar, oh, fulanito. No, a veces Dios habla de otras maneras. Exige que el hombre tenga la capacidad de verse también, que el hombre tenga la capacidad de pensarse, de asombrarse. Ya les había hablado que uno de mis filósofos favoritos es Lyotard. ¿Por qué el hombre ha dejado de filosofar? Pues porque perdió la capacidad de asombrarse, porque perdió la capacidad de verse, porque perdió la capacidad de preguntarse. Y el hombre ya no se pregunta, dice Lyotard. El hombre ya no se maravilla, ya no cuestiona. El hombre pareciera ser que va en automático. Ahí va, ya no. Señor, ¿verdad?
¿Qué onda? Y si no eres capaz de eso, de preguntarte, de reflexionar, de asombrarte de tu vida, de lo que es tu vida, ¿cómo nosotros vamos a reconocernos de lo que somos delante de Dios? Porque eso es lo que importa en la antropología teológica, entender lo que el hombre es delante de Dios, entender lo que el hombre es delante de su Dios. Y quizá no en este yo soy, ¿verdad? Así, en este hacerse grande, o una actitud, como digo, fariseica, ¿verdad? De fariseo. No, Señor, yo no hago nada. A lo mejor dentro del corazón hay algo, ¿verdad? Dentro del corazón hay algo que no te permite ser, que no te permite estar en paz, que no te permite ser libre. Y Dios conoce el corazón, Dios conoce nuestra vida. Y delante de Dios no, es absurdo que nosotros seamos mentirosos delante de Dios. Es como burlarnos de Él, burlarnos de nosotros. Yo soy esto. No, no está de más que reconozcas lo que eres. Tengo este sentimiento, Señor. Ayúdame con esto que siento. Yo recuerdo mucho en Santa Úrsula había un jovencito que algún día se me acercó. Digo se nos porque a mí me tocaba acompañar cuando recién llegué a Santa Úrsula, los, ¿cómo se llama? La renovación matrimonial. Yo le decía al padre maestro, que en ese entonces era el padre Peluche, le decía ¿yo qué les voy a enseñar, Fray? Ya tengo 20 años, o sea, ¿qué les voy a enseñar? Después entendí que lo que les enseñé fue mi historia como hijo. Pero bueno, es la historia. Cuando había algunas reuniones, unas reuniones ahí eh, de domingo, etcétera, no, ni me acuerdo, pero fue una reunión y fueron los matrimonios y fueron los hijos. Y hubo un matrimonio que sí me decía, Fraya, habla con mi hijo, es que no sabemos por dónde. Entonces yo dije, bueno, cuando un día que venga, voy a platicar con él. Y el chavito este, pues era un niño. Yo era un morro, ese era un niño todavía. Y pues el chico tenía otras inquietudes, muy propias de un chavito de 14 15 años, ¿no? Que a lo mejor no es que yo proyectara ahí mi historia, fue muy diferente, pero yo le decía al matrimonio este que incluso creo que dejó de ir de cuando yo me salí de la orden, como un año después, 2 años después, ya ellos ya no participaban, creo que se separaron. Este, yo les decía, ténganle paciencia, también él tiene que descubrir por dónde es su camino, les toca a ustedes acompañarlo para que defina qué quiere, incluso qué quiere estudiar, qué quiere ser. Yo le decía, yo nada más veo un buen niño, un chico con muchas cosas en la cabeza, pero es normal, es muy normal. El mundo nos pone tantas cosas, ¿verdad? Nos ofrece tanto. Vean hoy a nuestros chicos, ¿verdad? En- yo, ahora que estuve en el colegio ahí con los frailes en Cholula, yo me quedaba asombrado. Uno aprende incluso muchísimas cosas de los niños. Yo escuchaba, ¿sabe qué? ¿Y yo que están jugando? No, pues a esto. Y ahí me ven, aunque no siento, no soy viejo, pero hay muchas cosas que uno ignora, ¿no? Porque trae la cabeza en otro mundo. Lo discretamente, obviamente, yo me ponía a googlear de qué hablan esto. Y ya medio así me ponía a leer, ya entendí de qué hablan, ¿no? Porque uno aprende incluso de ellos.
aprenden mucho del mundo, ¿verdad? De todo eso que les motiva, de todo eso que hoy les llega, ¿verdad? Que si esto, que si hablan de no sé qué, que si es modas, tendencias, y que era importante, ojo, no es para escandalizarnos, es para entender que incluso hoy los jóvenes, ¿verdad? Empiezan a forjarse toda una, toda una vida, una personalidad, pues mucho en base, ¿verdad? De lo que ven. Hoy, por ejemplo, ¿cuántos chicos dicen soy otaku? Yo, ¿qué soy otaku? En la preparatoria yo escuchaba mucho eso, ¿qué es otaku? ¿No? ¿Y por qué? Iba con una capita de no sé qué, y voy a buscar. Y ya entendía de dónde salían esas cosas, ¿verdad? Y lejos a lo mejor de reírme, yo, yo a veces decía, en verdad, a veces los adultos estamos muy limitados, creemos que el mundo es así, ¿verdad? Y ya, así, cuando hoy, ¿verdad? Los mismos jovencitos, los niños, parece ser que tienen un abanico de posibilidades, un abanico de situaciones que los hace distintos. La misma tecnología, todo lo que vivimos, todo, las redes sociales, cómo influyen en la persona, las películas, las series. En el colegio los niños decían, estamos jugando a los juegos del hambre. Yo, ¿qué son los juegos del hambre? Se los juro que yo no sabía. Pandemia, ¿eh? Pandemia. Yo, ¿qué son los juegos del hambre? Por aquí me fui al baño, juegos del hambre. Y ya me salió que era una serie en Netflix. Llegué allá donde vivía antes y me puse a verla. Y decía, ¿esto es neta que esto juegan los niños de la primaria de quinto, sexto? Yo espantado, ¿verdad? Decía, no, es que no es posible. ¿Cómo? Y ya fui con las maestras ahí de pastoral, maestras, los niños están jugando esto, yo ya lo vi. Lejos de asustarnos, es incluso poder encaminarles, poder decirles, ¿verdad? Lejos de asustarnos. ¿Por qué todo este show? Todo este discurso. Aquí vamos. Porque cuando nosotros pensamos en la antropología teológica, ¿quién es el hombre ante Dios? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su vocación? ¿Y cuál es su destino? Ojo, a la luz de la revelación. ¿Cuál es su origen? Hablaremos de la creación. ¿Cuál es su vocación? Hablaremos del pecado, hablaremos de la gracia. ¿Cuál es su destino? La muerte, ahí quedó. Ahí simplemente quedó. Hay algo más allá de, ¿verdad? ¿En qué creemos nosotros? ¿Qué es ese hombre hoy delante de Dios? Ese hombre que hoy incluso dice, Señor, no puedo con este corazón, ¿verdad? Hoy yo me vivo de esta manera. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo ser, Señor? ¿Cuántos viven hoy con el miedo, con la incertidumbre, ¿verdad? Híjole, es que es pecado ser así. Es pecado vivir de esta manera. ¿Y qué pasa? Decía el padre Fray David Bobadilla, uno de mis maestros del instituto, cuando nos dio teología fundamental, le preguntaba a uno de los compañeros, que por cierto todavía sigue en la provincia, le decía, a ver, Fray, ¿tú le negarías la comunión a esta persona? Y ponía de ejemplo a alguien que probablemente, ¿verdad? Bueno, no probablemente, alguien que está vuelto a, ¿cómo se dice? Separado, vive en amaciato, ¿cómo le dicen? Concubinato, no sé cómo le llamen. Se separó y ya vive con otra persona. ¿Le negarías tú la comunión? Y el hermano, yo creo por miedo a que lo regañara el padre David, o no sé. eh, sí, sí, no, no, es que es pecado, Fray, es pecado, decía el hermano. Y recuerdo a Bobadilla que con una risa burlona como es él, sarcástica, decía, ay, Fray, qué bueno que apenas vas iniciando, casi casi. Es decir, te vamos a dar las herramientas para que no solamente te quedes, es que es pecado.
¿Qué pasa hoy con la gente que vive incluso mejor que los que nos decimos católicos, que nos decimos cristianos? ¿Qué pasa con ese hombre que a lo mejor se vive como homosexual y ha buscado las maneras de responder a Dios de la mejor manera y vive lo mejor que puede? Le podemos negar a él la salvación, le podemos negar a él, ¿verdad? El ser hijo de Dios. Yo insistiré que es como una forma de nosotros limitar la salvación y la gracia. Es como encajonarla, decir, para nada más para mis cuates, cuando hay muchos que se esfuerzan, hay muchos que día a día luchan por ser agradables a Dios. ¿En qué sentido? Que aún con lo que somos, buscamos agradar a Dios. Buscamos amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, como lo dice en Mateo. Ama a Dios con todo lo que eres. Y lo que soy a veces, pues soy corajudo, Señor. Pero voy a tratar de que mi coraje, que mi ser gruñón, mi ser grumpy, ¿verdad? Tratar de trabajar en ello. Tratar de no ser mal encarado con mis hermanos. Tratar de, ¿verdad? Todos estamos en este camino. Lo que es el hombre delante de Dios, ojo, y esto es algo bien importante, es algo que Dios revela. Dios tiene mucho que decir, les decía yo la semana pasada, porque no solamente nos contentamos y nos vamos a quedar con que la revelación es la automanifestación de Dios, ¿verdad? Es esa, es esa que Dios libremente se nos... No, 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 es que Dios manifiesta, Dios nos da a conocer algo. Dios se hace pleno, ¿verdad? Se revela plenamente en Jesús. Lo que el hombre es, lo que el hombre pretende entender que es delante de Dios, es lo que le revela en Jesús. Ahí tenemos plenamente lo que nosotros, a lo que aspiramos. Nosotros ahí es donde podemos agarrarnos, ¿verdad? Y decir, ya entendí. Entonces la antropología teológica, ¿verdad? Nos vamos a centrar en ello. ¿Qué es, verdad? ¿Qué es el hombre en relación con su Dios? ¿Qué es el hombre en relación con Dios? Responde a la pregunta, ¿quién es el hombre? A la luz de Cristo, a la luz de la revelación, insisto, ¿va? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Dudas, preguntas? ¿Nadie? ¿Vamos bien? Interrúmpanme si no es así, levanten la mano. 11:55, bien ahora. ¿No hay más? Bueno, cuando nosotros pensamos en la antropología teológica, trataré de hacer, pues, quizá un esbozo, ¿verdad? Histórico, y nos vamos a remontar a la iglesia primitiva, perdón, siglo primero al siglo quinto. El enfoque, imagen de Dios y la divinización, ¿verdad? Por ahí pensemos en autores como San Irineo de Lyon, Agustín de Hipona, bueno, San Agustín de Hipona, pues. Y aquí probablemente mucho de lo que nos hablan del hombre, pues el hombre es creado a imagen de Dios, Cristo como el nuevo Adán, pensemos muchos de los textos, ¿verdad? Que son de la época de los primeros padres y demás, nos hablan que Cristo es ese nuevo Adán, Cristo es el que vino a quitar esta imagen del pecado, etcétera, ¿no? La vocación del hombre es a participar en la vida divina. El hombre, ¿verdad? Tiende, ¿no? Debe de buscar participar de lo que Dios ha querido para él. El hombre es creado, es herido por el pecado, pero es llamado a la comunión con Dios. Esa es como la idea central de esta época, ¿verdad? ¿Por qué no voy a hacer mucho énfasis en ello? Porque vamos a tener una sesión para hablar de la Sagrada Escritura, del Nuevo Testamento en específico. Habrá un texto que nos remonte un poquillo a ello. No voy a enfatizar mucho. Pero pensemos en la iglesia primitiva, siglos primero al quinto,
las ideas importantes es, bueno, en ese momento algunos de los autores, entre ellos Agustín de Hipona, eh, tendrán en cuenta, ¿verdad?, hablar de la imagen de Dios, de la divinización, de este hombre que es creado a imagen de Dios, enfatizarán un poquillo, ¿verdad?, en el tema del pecado. Pensemos por ahí en el texto de Agustín, las confesiones, ¿verdad? Cómo empiezan las confesiones de San Agustín, por ahí, ¿no? El pecado, ¿no? Perdón. En la Edad Media, de los siglos V al siglo XV, hay un enfoque a hablar de la naturaleza y de la gracia. De hecho, hay todo un tratado y una... les proporcioné dos textos que a mi juicio son buenos manuales de teología, de antropología teológica. Eh, Muchos enfatizarán en esto, que en la Edad Media hay toda una distinción entre la naturaleza humana y la gracia. Se abordará el tema de la gracia, ¿verdad? De hecho, hasta la fecha es tema importante, ¿verdad? Para los antropólogos, para los teólogos, perdón, que hablan de la antropología teológica, el hablar de la gracia, el hablar de cuál es la naturaleza humana. Autor importante de esta época, Santo Tomás de Aquino. El hombre es criatura racional, orientada naturalmente hacia Dios. Pensemos la suma teológica de Santo Tomás. Santo Tomás mismo dice, ¿verdad? Dios da la voluntad, pero no depende de Dios esa voluntad. Dios da la voluntad, pero no depende de Él, no depende de Él. Esta tensión entre la naturaleza, la gracia, pecado, gracia, ¿verdad? Tomás dice, pues Dios te da la voluntad, Dios te da la oportunidad incluso de elegirlo a Él casi casi. Depende del hombre. Dios ya te lo dio, ahí está. Pero lo que hacia donde tú vayas no depende de Dios, no depende de Dios. Entonces, en la Edad Media, y pensemos que son 10 siglos de historia, casi todos los tratados de teología, como tal, ojo, no es que hablemos de una antropología, rastreamos en esa época que estos son los temas que hoy, por ejemplo, la antropología dice, bueno, en la Edad Media se enfocaba mucho en esto, en la integración de la fe y de la razón, en pensar naturaleza y gracia. Pensemos en la Edad Media, todo lo que la misma historia nos ha proporcionado hoy para entender la Edad Media. Léanse o vean, si quieren, incluso algo emblemático, muy novelesco y demás, pero pensemos pe películas que nos retratan la época, no solamente de los santos, como la de San Francisco. Humberto Eco, por ejemplo, un poquillo, este, ¿cómo se llama? El nombre de la rosa, ¿verdad? La Edad Media, el quemar a la gente, ¿verdad? Si sabían algo más, si hacías esto es pecado, ya te caía la Inquisición casi casi. El hombre que tiende al pecado, al mal, etcétera. Pero bueno, hay una teoría de la gracia, ya hablaremos de ello en particular. Pero en la Edad Media pensemos en ello. La, la gran disyuntiva o el enfoque, ¿verdad?, que va a tener el pensamiento es hablar de la naturaleza, es hablar de la gracia, la naturaleza humana, lo que es el hombre, la gracia. Pensemos, hay películas que nos retratan, ¿verdad? Incluso Hermano Sol, Hermana Luna, estas películas de Francisco, de la vida de Francisco, como incluso hasta se daban indulgencias plenarias por ir a la guerra, por ir a las cruzadas,
o se compraban las indulgencias plenarias, la necesidad de la gracia. Pensemos la Edad Media, todo quien tenía culpa, el diablo, todo tenía, que si el pecado es el diablo, que si es esto, que es el diablo, todo era el diablo, todo era el diablo. Entonces, por eso se desarrolla un concepto de gracia. No dejarlo exclusivamente a la venta o a la ganancia de indulgencias plenarias por ir a la guerra, etcétera. Sino hay toda una situación, ¿verdad? Por eso insisto, esta disyuntiva, que no podemos solamente decir, pues por ir a la guerra ya tengo la gracia, ¿no? O la indulgencia plenaria, etcétera, etcétera. Sino hay algo más allá. Y al final de cuentas, Tomás de Aquino lo pone bien claro. Es ese hombre que ya Dios le ha dado, pero no depende de Dios que el hombre tienda al bien o al mal, ¿verdad? Pero si algo es cierto, que todo lo que sale de Dios a Dios regresa. Esa va a ser como una de las disyuntivas en la Edad Media, ¿verdad? Esta idea de la naturaleza humana y la gracia. Y insisto, se desarrolla toda la teoría de la gracia pensando cuántas veces se le echó al diablo la culpa de todo lo que pasaba. Es esto, quémenla. Esto, mal, el diablo. Esto es obra y gracia. Todo parecía ser ahí, ¿verdad? Todo mal. La misma época, pensemos. En la época de la Reforma y la Contrarreforma, personajes importantes, recordemos en esta época, este, Martín Lutero, por ejemplo, un momento histórico importante en la época de la Reforma, pensemos el Concilio de Trento. Trento sentó las bases de muchas situaciones, muchas situaciones. Recordemos, ya llevaron historia de la iglesia, lo que pasó en esta época. Muchas situaciones que con las ideas de Lutero, los movimientos protestantes, pues le movieron el piso a la iglesia en cierta parte, ¿verdad? La respuesta, pues la contrarreforma. Y de una u otra manera el Concilio de Trento, que habló de la Virgen María, habló de las situaciones, o sea, como para responder a todo eso que el debate abrió con Martín Lutero, ¿verdad? Temas importantes, el pecado, la justificación, ¿verdad? Se hace una reflexión sobre gracia, sobre la libertad. Todo eso, el Concilio de Trento marcó llamémosle así, un estate en paz. Esto es lo que la iglesia cree, esto es lo que la iglesia. Pero aquí hay algo interesante. En la época de la Reforma y la Contrarreforma, existe una tensión entre el pecado y la gracia. Recordemos que incluso después de Trento y hasta el siglo XIX, básicamente, la teología se convirtió en una teología de manuales. Incluso había manuales de pecados. Parecía ser que ahí se escribían los pecados que sí se perdonaban y los que no, hasta el siglo XIX. Y salió de la época de la Reforma en la iglesia, esos manuales de pecados, los que se preparaban para curas, pues tenían casi casi que aprenderse esos manuales y no se ordenaban lo que sí es perdonable y lo que no es perdonable. La tensión tan grande que se creó, ¿verdad? Entre estos conceptos, pecado y gracia, pecado y justificación. ¿Son importantes estos temas? Sí, porque con el Concilio Vaticano II, claramente, cambia la manera en cómo entendemos todo ello, ¿verdad? Pero bueno, la reforma y la contrarreforma, quedémonos en esto. Hay una reflexión lejos, ojo, lejos solamente, hay otros temas, ¿eh? Yo nada más me estoy enfocando en lo que y, es necesario para la antropología teológica. Pero recordemos que con la reforma, pues Martín Lutero presentó ciertas tesis, todas, ¿verdad?, justificadas y demás,
La iglesia le respondía, la iglesia, etcétera. Había temas bastante dolorosos. eh, se hablaba incluso de la Virgen María, de la iglesia, etcétera, etcétera. Pero bueno, para la antropología teológica, en esta época, con todo lo que sucedió, pues bueno, hay una tensión, y como un jaloneo en estos términos, pecado y gracia. Uno de los resultados, o mejor dicho, una de las de lo que salió de esto, por ejemplo, es que la iglesia endureció un poquito más el tema del pecado. Insisto, se crearon incluso hasta de manuales para los confesores, pues para esto. La teología fue más cerrada en el término de la gracia y etcétera, ¿va? ¿Qué pasa para los siglos XVII al siglo XIX? Enmarcados, ¿no? Aquí vamos a pensar un poquito. ¿Qué sucedía en la historia universal? La Revolución Francesa, la Revolución Industrial, la Segunda Revolución Industrial, ¿verdad? Por aquí, incluso en la época de la Revolución Francesa, ¿verdad? Por ahí firmaron unas cartas, las cartas, ¿verdad? De Virginia, los Estados Unidos, bueno, cuando se empezaba todo este rollo, los Estados Unidos y demás. Todo el panorama, digamos, psicológico, la cuestión que vivía la época, bueno, el enfoque es la autonomía humana. Temas importantes, hablar de la ilustración, del racionalismo. Pensemos el hombre, ¿verdad? Con la ilustración, la enciclopedia, Diderot, todos estos, ¿verdad? El racionalismo, ya el hombre como el centro de atención. ¿Qué pasaba en la época de la Edad Media? ¿Quién era el centro, verdad? ¿Quién era el centro de todo? Dios. Todo giraba en torno a la iglesia. La iglesia decía así, 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 ¿verdad? No, no por hablar mal, pues, pero así fue la historia. En la Edad Media la iglesia, ¿verdad? Tenía mucho que ver en todo. Recordemos que incluso, ¿verdad? Estas teorías, ¿verdad? Que nos enseñaron en la escuela, todo giraba en torno al sol. No, el hombre descubrió que no, perdón, que todo giraba en torno a la tierra. No, todo gira en torno al sol. Cambiaron los discursos, el hombre como centro, el desafío de la secularización. Pensemos en Nietzsche, Dios ha muerto, Dios ha muerto. El discurso ya no es Dios, el discurso nos vamos a centrar en el hombre, en la razón, en qué, ¿verdad? Pues los pasos literal, una época marcada de una u otra manera por los cambios, una época de muchos cambios. Un día amanecieron, ya había luz, un día ya amanecieron el avión, esto, aquello, muchos cambios, muchos, muchos cambios. El hombre a lo mejor quedó un poquito relegado, ¿verdad? En el trabajo, etcétera, etcétera. Pensemos un tanto como cultura, ¿eh? Como cultura, pónganse a ver las películas de Chaplin, de- ¿cómo se llama? Tiempos modernos, me encanta, de Charles Chaplin. Vean esa película. Pero bueno, la modernidad, el enfoque, eh, es pensar la autonomía humana. Esta tensión que existe entre, ¿verdad? La ilustración, el racionalismo, ¿verdad? La ilustración por un lado, insisto, pensemos la enciclopedia, pensemos el avance, ¿verdad? En cuestión de la razón, lo que se escribía en el momento. Dios ya no es el centro de atención. Y por Dios me refiero no solamente a lo que creemos nosotros como Dios, sino la misma iglesia. Ya no es el centro de. En esta época ya se habla de la separación iglesia-estado, muchas situaciones, ¿verdad? Surge la pregunta, ¿cómo hablar de Dios en un mundo centrado en el hombre? Aquí ya empezamos con los temas fundamentales de antropología. ¿Cómo hablar de Dios
en un mundo centrado en el hombre, porque Dios pasó a ser segundo término. Nietzsche lo dijo, puntual, Dios ha muerto. Y pensando en eso, que Dios ya no era el centro de atención del hombre, el secularismo, la secularización. Ese es el desafío más importante de esta época, que Dios ya está dentro, ya está en otro ámbito, ¿verdad? En la renovación, siglo XX, evento para la iglesia, ojo, para la iglesia importante. En el siglo XX sabemos que está una Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, una Guerra Fría, una división del mundo en grandes bloques, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero en la iglesia, un evento clave fue el Concilio Vaticano II. Ustedes ya han hablado de este concilio, sabemos quién lo convocó, sabemos qué fue lo que sucedió. Para nosotros nos interesa mucho y les dejaría nuevamente de sugerencia como cultura, léanse Gaudium et Spes. Este documento es importantísimo, los todos, pero recordemos que Gaudium et Spes es cómo la iglesia se concibe en el mundo, cómo la iglesia quiere estar en el mundo. La iglesia ya no es la iglesia y el mundo como dos entes separados. Gaudium et Spes nos dice la iglesia en el mundo. La iglesia quiere vivir las alegrías y las esperanzas. Gaudium et Spes. Quiere vivir las alegrías, las esperanzas, quiere vivir las tristezas. La iglesia quiere escrutar los signos de los tiempos. Es tarea permanente de la iglesia escrutar los signos de los tiempos, dice la Gaudium. La iglesia quiere voltear a ver papas. Ese es el documento central. Y la iglesia, ¿verdad? Reconoce que ahora hay que enfocarse, ¿verdad? En la dignidad humana. Léanse Gaudium. Ahí, de hecho, Luis Ladaria hace énfasis o hace una eh, anotación de la Gaudium en el número 22, número 24. ¿Qué nos dicen esos puntos? ¿A qué ha sido llamado el hombre? Vocación universal a la santidad. En eso se va a centrar la iglesia. El hombre ha sido llamado a la santidad. El hombre ha sido llamado a vivir pleno. No puede ser pleno si no es digno, si no tiene dignidad. Si lo que vive, si las situaciones que están a su alrededor lo empobrecen más, le quitan la dignidad de hijo de Dios. La iglesia se va a centrar en ello en la época del siglo XX. Teólogos como Karl Rahner, Ladaria, Baltasar, entre muchos otros probablemente, ¿verdad? Retomen todas las ideas del concilio y las plasmen, ¿verdad? Y digan, tenemos que voltear a ver lo que es el hombre a la luz de la revelación. La antropología vuelve a ser, ¿verdad? Regresa a ser cristocéntrica, es decir, un enfoque a partir de Cristo, porque Cristo es la revelación, ¿verdad? Es la revelación plena de Dios. Dios en Él nos revela lo que quiere de nosotros. Todos esos problemas, a lo mejor, que si la gracia, que si el pecado, etc. Sí, la antropología no los va a dejar a un lado, no los va a olvidar, pero la antropología teológica se va a centrar en hablar de la dignidad de la persona, de la dignidad humana, se va a centrar en hablar de que sí, todas esas realidades, ¿verdad? Llevan y que la vocación última, la vocación universal del hombre es a la santidad. Y la santidad a lo mejor no para que nos pongan en un nicho, ¿verdad? Y nos pongan velas y flores, sino la autorrealización como personas, el ser plenos en Dios, el trascender en Dios, ¿verdad? ¿Cuáles son cuáles son los desafíos actuales que la antropología teológica pues nos plantea?
pues volvemos a tocar el tema, la inteligencia artificial, la biotecnología, la identidad de género, el transhumanismo, etcétera. Y pensemos que a lo mejor ah, la semana pasada hablábamos un poco de la IA y un compañero de nosotros, creo fue Daniel, ¿verdad? Daniel nos invitaba a ocuparla. Es cierto, mucho de lo que hoy a lo mejor hemos avanzado como personas, ¿verdad? En la técnica, en la ciencia y eso, yo soy el primero que dirá que sí, es maravilloso hacerlo todo desde el teléfono, una transferencia, no necesita formar al banco, no necesita pasar horas ahí en el banco, es maravilloso. Eh, Nos han ayudado todas estas situaciones de avance científico, ¿verdad? A conocer enfermedades, incluso tener curas para que no avance. COVID, a lo mejor nos tardamos un poco, ¿verdad? Desconocíamos, pero el avance científico incluso llevó a que una vacuna se desarrollara, ¿verdad? Rápidamente y que no tardara 20, 30, 50 años. Tenemos ya la vacuna ante una enfermedad nueva, ¿verdad? El avance científico nos permite, ¿verdad?, desarrollar nuevas terapias, nuevas formas, etcétera, etcétera. En un cáncer, hoy el cáncer ya en algunos casos sí es mortal. Bendito de Dios cuando por detectado a tiempo, con buen tratamiento, etcétera, a disposición de la persona y demás, ¿cuántas personas hoy no han vencido el cáncer? Cosa que no sucedía en otras épocas, ¿verdad? El conocimiento lo tenemos en la mano. Hoy a los chavitos tú ya no puedes engañarlos, ya no puedes engañarlos porque si son curiosos los niños, lo buscan y hasta te pueden dar a ti una cátedra de lo que investigan. Nosotros recurríamos a libros, recurríamos a revistas, recurríamos al maestro a escucharlo y lo que el maestro decía era palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, a mí también me tocó que decía, wow, decía, mis maestros saben mucho. Y, y hoy, ¿verdad? No que queramos suplir ello, pero complementamos incluso lo que escuchamos con las nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Pero todo ello nos lleva hoy a preguntarnos, ¿qué significa ser persona hoy? ¿Qué significa ser persona hoy? ¿Qué significa ser hijo de Dios hoy? ¿Qué es ser hombre? ¿Qué es ser mujer hoy? Está muy padre todo lo que tenemos. Y la crítica que yo hacía la semana pasada iba en función de ello. Parece ser que hoy nos estamos despersonalizando más. Las cuestiones, las preguntas cada vez son mayores. Nosotros a lo mejor estamos dentro de un grupo de iglesia, vamos a misa, etcétera, y estamos a lo mejor en lo que nosotros creemos que nos ayuda, pero voltemos a ver el mundo y habrá otros espacios, otros sectores que se siguen preguntando, ¿verdad? Y luego, ¿qué me toca hacer a mí? ¿Qué soy? ¿Para qué estoy aquí? Que se debaten y están dentro de sí, ¿verdad? Dentro de sí, luchando internamente, a lo mejor con una preferencia sexual, con una forma distinta de ver el mundo. Muchos de los que estamos aquí medianamente podemos decir, bueno, Diosito pide esto de mí, ¿no? Así rosa somos. Pide Diosito esto de mí, Dios quiere esto de mí, Dios me plantea esto, Dios me da esta posibilidad. Bueno, la respuesta probablemente la estamos encontrando en ello, pero en general, hoy la pregunta es, ¿qué significa ser persona hoy? Ese es como el debate. La respuesta cristiana, ¿verdad? Bueno, recurrir, regresar, somos imagen de Dios, ¿no? Pensemos el transhumanismo y todo esto, y puedes tú modificar, ¿no? Puedes modificar a la persona, puedes como programar, por así decirlo. Pero entonces, ¿cómo?
¿verdad? Dios también es programable. Entonces, hoy la teología, ¿no? Tiene una tarea impresionante, como dice la Daria, ¿no? Lo que el hombre es delante de Dios. Pero hoy parece ser que la idea de hombre, la idea de persona, está entrando en crisis, dado las nuevas o los nuevos paradigmas que vivimos, ¿va? ¿Dudas, preguntas? Ay, 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 ay. ¿Dudas, Ey, preguntas? Adelante. yo nada más, ahorita les acabo de poner en el chat, no sé si la puedas pasar, maestro, para que los hermanos vean más o menos lo que se puede hacer cuando se utilizan las herramientas para el beneficio de lo que estamos haciendo y para gloria de Dios. Esa es una infografía Fundamentos. que presenta la inteligencia artificial a partir del texto que nos compartes. Entonces, aquí Ujú, podemos ver de manera gráfica en muy poco tiempo cómo resume con los recursos, obviamente con los recursos, nosotros tenemos que guiar a la inteligencia, entonces con los recursos del magisterio, de la tradición y de la Sagrada Escritura, a que nos presente una infografía como esta. Este es un pequeño resumen a manera gráfica del documento que nos compartes de la Daria. de la DARI, exactamente. Ujú, Entonces, a partir de aquí, a lo mejor leyéndolo y luego viendo esta imagen, dices, ah, ok, y ya empiezas entonces a ubicar ciertas partes de los documentos y entonces empiezas a explorar. Entonces, les reitero, les invito a que conozcan, exploren y utilicen y obviamente para gloria de Dios sacar provecho de todos los medios digitales, porque de esta manera imagínense, si esta imagen se la presentamos a una persona que a lo mejor no es tan asidua a la lectura, pues obviamente a lo mejor de ahí podemos partir para explicar o para poder llevar el mensaje o para poder incluso en nuestras comunidades hacer entender a lo mejor a nuestros hermanos o a los más pequeños o a los más grandes. Entonces, exacto. yo les reitero que no le tengan miedo, o sea, que lo utilicen, obviamente siempre guiándose por alguien que tenga un poco más de experiencia, igual que cuando nosotros estudiamos y leemos, prepararnos con el Espíritu Santo para que podamos tener ese discernimiento y poderla usar, obviamente, para gloria de Dios y para bien de nosotros. Muchas gracias, Daniel. Ya la guardé, igual se las voy a publicar ahí. Nada más la reviso, ¿va? Para que la Sí, tengan claro. ¿cómo se dice? En el Classroom. Bueno, entonces, por último, anotaron ahí la lectura. Si no la leyeron, bueno, les voy a dejar esta presentación también en el Classroom y breve, seis conclusiones de este texto y de lo que hablábamos, ¿no? Para que las tengan. Si existe alguna duda o pregunta adicional, la próxima sesión vamos a empezar con ello, este, de este texto y el siguiente que les voy a proporcionar, ¿va? Si no hay más, terminamos a tiempo hoy. Listo. No hay dudas, preguntas? ¿No? Ah, Salvador. Nada más un comentario. Es bien importante este resumen para que se pueda entender mejor la introducción a la antropología teológica de la Daria, el autor. Ese complemento en la lectura es, ya tenemos el resumen, ahorita. A mí me costó mucho trabajo el libro, leerlo en una semana, con este resumen se puede complementar muy bien y se va a entender mucho mejor a lo que nos quiere llevar la introducción de este libro del autor Ladaria. Ok, Es un comentario muy particular y yo lo recomendaría para que se leyera completo. ok. Bueno, muchas gracias también, Salvador. Gracias, hermano. Este, vamos a subirlo. Ahí se los pongo en el Classroom. Voy a ponérselos junto al texto, si les parece bien, para que no se pierda. Entonces, nada más voy a editar la publicación que, que les puse la semana pasada, o esta semana el lunes, me parece.
y ahí lo pueden encontrar, ¿vale? Si no hay más, les deseo buen sábado. Paz y bien a todos. Pase bien, hasta luego. Gracias.